Al haber regresado al agua después de pensar que exterminaron al peliverde, los héroes tuvieron que mentirle a Nezu que el traidor de Izuku se suicidó al haber saltado por un acantilado para que Nezu no sospechara lo sucedido. Nezu diría, bien, pero ahora ¿qué hacemos con los alumnos que ayudaron al villano? All Might, los jóvenes Lida, Kaminari, Mineta y Zero solo pusieron resistencia para ganarle tiempo, pero aún así lo hubiéramos atrapado, dijo el rubio sin saber que Koda también había ayudado, pero nadie sospechó de él. Luego diría, ellos podrán seguir en la academia, pero la señorita Yaoyorozu lo ayudó a escapar y eso es algo imperdonable. Y ahora como reemplazo ella tendrá que sustituir el puesto de ese maldito villano, diría All Might con furia. Nezu diría, ¿estás seguro, Toshinori? No estoy tan seguro de esto, pero no termino, pues All Might lo interrumpió, eso es lo más justo. Ella lo ayudó a escapar, así que ella pagará por él. Todos los presentes estuvieron de acuerdo por lo dicho del héroe número 1 nuevamente. Unas horas más tarde se podía ver a Momo con unas esposas anti-Kirke en sus brazos, mientras era llevada a un camión de las Fuerzas Armadas de Japón para que la llevaran a Tartaros, reemplazando el lugar del peliverde. Todos los alumnos la miraban con desprecio y enojo por haber ayudado a un traidor y villano. A Momo no le importó y siguió hasta que de pronto se escuchó un grito de un hombre entre la multitud. Al ver de quién era el grito, vieron a un hombre alto pelinegro de unos 34 años con una cara de furia, mientras la gente se apartaba de su camino pues ya sabían quién era. Su nombre era Neisor Yaoyorozu, mejor conocido como el padre de Momo y también como el más grande empresario de todo Japón. Además de eso tenía un kirk bastante único y raro. Su kirk se llamaba liderazgo, el cual le permitía intimidar a cualquier persona y que tengan miedo de él y que también lo respeten. Se había rumorado que Neisor le había dado una paliza a All Might en sus inicios de héroe, porque lo había tratado mal porque pensó que su kirk no era muy útil, pues en esos tiempos Neisor había empezado a trabajar en la agencia de su tío, mejor conocido como Sir Naitai. Esto pasó después que All Might consiguió el OFA y se le subió el ego por tener un kirk muy fuerte. Neisor, ya harto de sus burlas, le dio una paliza tremenda, pues él había practicado artes marciales con su abuelo, o como todos lo llamaban, Ban. Desde los 7 años entrenó para así no tener que sufrir de acoso escolar, pues muchos se burlaban de él por su kirk. Así él entrenó hasta la edad de 17 años. Neisor lo dejó en un estado crítico y desde ese día All Might no lo volvió a molestar. Volviendo a la actualidad, Neisor, al oír que su única hija sería llevada a Tartaros por algo que él consideraba una tontería, dejó su reunión de negocios y se fue hacia la academia para ver qué había pasado. Neisor ya había noqueado a varios agentes que trataron de detenerlo hasta que All Might se interpuso en su camino. All Might diría, Neisor, es un gusto verte aquí, diría con un tono amigable, pero Neisor le daría un golpe en las costillas, dejándolo tirado en el suelo y diría con ira, déjate de tonterías, símbolo de pacotilla. Porque se van a llevar a mi hija a Tartaros, diría agarrando a All Might del cuello de su traje mientras tenía su puño listo para darle un golpe. Entonces el director Nezu se acercaría y diría, señor Neisor, yo le puedo explicar, pero por favor suelte a All Might. Neisor solo desviaría la mirada para soltar al rubio con sobredosis de esteroides y diría, bien director, dígame por qué se están llevando a mi hija a Tartaros, diría liberando un instinto asesino que hizo temblar a todos los allí presentes excepto a Momo. Nezu tomaría valor y dijo, pues ver a su hija ayudó a un villano a escapar después que supiéramos que era un traidor aquí en mi academia, diría el roedor con una mirada serena hacia el pelinegro.
Neisor diría, ¿y si ese supuesto traidor se suicidó porque mi hija tiene que reemplazarlo? Diría tomando a Nezu del cuello de su traje, a lo que los demás héroes se pusieron en guardia para atacarlo, pero Nezu hizo una señal con su mano barra pata que no lo hicieran. Nezu diría, pues es lo más justo. Su hija lo ayudó a escapar, así que ella lo va a reemplazar, diría con miedo por el instinto asesino que estaba liberando Neisor en ese momento. Neisor diría con furia, no. Me niego a que mi hija sea llevada a esa prisión, así que, no terminó de hablar pues sintió algo en su espalda. Cuando volteó a ver, vio a su hija con su cabeza recostada en su espalda con unas lágrimas. Momo llorando diría, papá, no tienes que hacer esto. Ya lo decidí y estoy de acuerdo en reemplazar a Izuku, diría con una leve sonrisa mientras soltaba unas lágrimas. Neisor diría, hija, ¿estás segura de esto? No quiero que vayas a sufrir en ese lugar, diría abrazando a su hija. Momo le contestaría, ya lo decidí, papá. Además, si te opones a mis cargos por esta tontería, tú y mamá estarían en peligro, pues no los dejarían en paz. Confía en mí, voy a estar bien, dijo la pelinegra para ver a su padre directamente a los ojos. Neisor suspiraría y dijo con su cabeza agachada, está bien. Pero dime una cosa. ¿Cómo se llamaba el chico que ayudaste? Diría con un susurro que solo Momo escuchó. Izuku. Izuku Midoriya, dijo Momo mientras sus ojos se cristalizaban por las lágrimas al recordar cómo dijeron que el chico se había suicidado. Neisor levantándose diría, bueno hija, supongo que no hay remedio, diría mientras miraba a su hija entrar al camión del ejército para llevarla a Tartaros. Después de eso Neisor estaba a punto de retirarse, pero entonces se detuvo y mirando a Nezu junto a los demás héroes, mientras que reporteros grababan todo, diría, espero que después no se vayan a arrepentir del error que cometieron, diría con un tono sin sentimiento para luego irse del lugar dejando a todos callados. Horas más tarde en la mansión Yaoyorozu se podía ver a Neisor en su escritorio mientras veía las noticias. Para ser más específico, las del supuesto traidor del agua y del encierro de su hija. Se sentía con un gran enojo pues sabía que ese chico demostró ser una gran persona y Momo le contó cómo ese chico la motivó el día del festival deportivo. Nada de esto tenía sentido para él. Apagando el televisor escuchó que tocaron la puerta y dijo que pasarán. En eso se abrió la puerta dejando ver a una señora de unos 28 años, también de cabello negro, mirando a su esposo todo decaído por todo lo sucedido. Ella era la madre de Momo, mejor conocida como Miraya Yaoyorozu, y al igual que su hija ella también tenía el mismo quirk de creación, pero a diferencia de su hija ella solo podía crear las cosas solamente a través de sus manos. Miraya diría, cariño, ¿estás seguro de la decisión de nuestra hija? Diría con una cara triste y preocupada por saber si Momo estaba bien. Neisor respondería, ella tomó la decisión. Pero aún así no comprendo por qué ese tal Izuku Midoriya traicionaría a sus compañeros. Pero la pregunta es, ¿por qué Momo lo ayudó a escapar? Diría mientras su esposa lo abrazaba por la espalda. Miraya diría, me recuerda la vez que yo te salvé de aquel villano de elementos, diría con una sonrisa soltando unas lágrimas. Neisor diría, creo que nuestra hija se había enamorado de él. Pero aún así no creo que él se hubiera suicidado, pero, ¿y si él no era un traidor? Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Dijo con una mirada seria. Pero esto no se quedará así. Tarde o temprano saldrá la verdad y los héroes se arrepentirán de lo que hicieron, dirían los señores Yaoyorozu en un solo tono mientras miraban el cielo nocturno por una gran ventana. 3 meses después. Ya habían pasado 3 meses desde el acontecimiento del traidor de la UA.
En la academia All Might le ofreció el One for All a Bakugo, quien lo aceptó sin pensarlo dos veces. Lida por su parte fue elevado de su puesto como presidente de su clase. Ahora los presidentes de la clase eran Todoroki y Uraraka. Por parte del trío de pervertidos, ellos seguían siendo los mismos de siempre, pero ahora no eran tan perversos como antes. Uraraka y Todoroki habían iniciado una relación después que sus exparejas los hayan traicionado. Uraraka trató que ella aceptara a Shoto como su nuevo padre, pero ella no quiso. Ella quería su verdadero padre, Izuku. Lida, para que no le corrompieran su mente a Eri, se la llevó a su casa para que tuviera un mejor cuidado. Por parte de Inko no se supo nada de ella después de una semana de lo sucedido con Izuku. Por parte de Momo, esos 3 meses que estuvo en Tartaros fueron muy difíciles para ella, pero conoció a 3 enemigos anteriores de Izuku. Estos eran Muscular, Stein y Overhaul. Estos la conocieron 2 semanas después que la encerraron. Ella al principio no les tenía confianza, pero luego de haberlos conocido mejor, se sintió más tranquila al tener compañía. Ellos le contaron sus historias y Momo les contó lo sucedido con ella y Izuku. Stein estaba en shock porque pasó y le explicó que eso es algo imperdonable para un héroe, pues él nunca pensó que Izuku fuera un héroe por fama o por otro motivo. Durante todo ese tiempo Momo aprendió varias cosas de muchos villanos que fueron encerrados en Tartaros. Hubieron muchos que fueron abandonados por la sociedad solo por tener Kirks muy raros que daban miedo. Muchos soñaron alguna vez de ser héroes, pero se les fue negado por tener ideales que no les parecían buenos a los demás. Y así Momo en ese tiempo aprendió que muchos héroes solo buscan fama o admiración. Pero el único villano diferente allí era All for One, pues el único objetivo de él era tomar y asesinar. Ahora en el día actual eran las 5 de la tarde y Nezu estaba en su oficina viendo las noticias. Se estaba reportando que los encarcelados de Tartaros serían trasladados a su nuevo complejo al norte de Japón. En eso se podía ver a los prisioneros caminar hacia camiones que los transportarían a la nueva prisión. En eso Nezu vio a la señorita Yaoyorozu caminar hacia uno de los camiones y también se pudo ver que estaban llevando una caja blindada de titanio reforzado hacia el mismo camión donde iría Momo. Según la reportera, el que estaba en la caja no era nadie más que el mismísimo All for One. Nezu, apagando el televisor, mejor se fue a dar un paseo por los terrenos de la academia para despejar su mente. Todo este tiempo pensó mejor las cosas y se preguntaba que por qué Izuku Midoriya había escogido el camino del mal. Aún así, ¿por qué decidió suicidarse o por qué los héroes no trajeron su cuerpo sin vida para así poder confirmar que se había suicidado? Mientras Nezu estaba pensando todo esto, su pie tropezó con algo redondo y pequeño. Al ver que era, vio una canica azul tirada en el suelo. La recogió y se preguntaba qué era eso mientras la examinaba. De pronto la canica empezó a vibrar y Nezu, asustado, la soltó y al caer vio cómo se transformó en una de las cámaras de seguridad de la academia. Nezu, sorprendido por lo ocurrido y con curiosidad de saber que había grabado la cámara, la tomó con su hocico y se puso a correr hacia su oficina en 4 patas. Al pasar por los dormitorios de la clase 1, Aizawa lo vio junto a All Might, corriendo en 4 patas, y Nezu les diría: llamen a los héroes, y al inspector Tsukauchi, diría aún corriendo. Aizawa no tuvo de otra que hacer lo pedido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, se podía ver a los prisioneros de Tartaros siendo trasladados. Mientras tanto, Momo solo estaba pensando en los momentos que estuvo con Izuku. Realmente lo extrañaba y ahora les tenía un gran odio a los héroes por la traición a ella y Izuku. En eso se empezó a oír unas carcajadas muy fuertes. Todos, al ver de quién eran, vieron a All for One riéndose. Muscular le gritaría: oye, de Keter y es Darth Vader.
Afo solo diría con un tono sereno, ya es hora. En eso se sintió una explosión en la parte de abajo del camión, y se sintió como estaba dando vueltas destrozándose poco a poco. En eso se sintió como todo se detuvo al haber chocado contra un guardarriel de carretera. Algunas de las jaulas de los villanos habían sido abiertas por los impactos. Momo por su parte estaba adolorida por los golpes sin saber qué había pasado. En eso se escuchó algo rompiéndose y vio a Tomura acompañado de Kurohige, Dabi, Toga y Mr. Compress desintegrar la jaula y las esposas de Afo. Saliendo de su jaula y estirándose diría, vaya se tardaron mucho en venir a sacarme de aquí. Pero ahora ya vámonos. Antes de irse Afo se detuvo y diría, pero antes de irme creo que me llevaré un recuerdo, dijo para empezar a dirigirse hacia Momo quien se atemorizó y empezó a retroceder por el miedo y diría, ¿qué quieres? Afo riéndose diría, solamente quiero tu Kirk. Tú puedes crear cualquier cosa por los átomos a través de tu cuerpo. Si veo un Kirk que me gusta no puedo evitar quererlo y lo robo, diría el villano más grande de Japón, acercándose cada vez más y más a Momo. En eso un golpe lo hizo retroceder y vio a Muscular y a Stein junto a Overhaul, quienes se pusieron entre ella y Afo. Ellos dirían, no permitiremos que le hagas daño. Afo reiría y dijo bueno entonces no me dejan otra opción, diría mientras que los tres se lanzaron a atacar a Afo. Mientras tanto en la academia todos estaban reunidos con las dos clases del curso de héroes en la oficina del director Nezu y Endeavor preguntaría, director ¿para qué nos mandó a llamar? Diría el héroe de fuego a lo que Nezu respondería, pues verán los mandé a llamar porque encontré esta cámara de seguridad, pero antes estaba convertida en una canica pero después de recogerla se convirtió de vuelta, dijo para mostrar la cámara. Snape diría, pero director ¿qué nos quiere decir con esto? Nezu continuaría, pues el día del ataque de la Liga de Villanos hace 3 meses una cámara dejó de funcionar y después pedí que la reemplazaran porque la anterior había desaparecido. Pero ahora que la tenemos aquí podremos ver qué fue lo que pasó, diría Nezu conectando la cámara en su monitor y se encendería la pantalla. Lo primero que se vio fue el pasillo donde la cámara se suponía que debía estar. De pronto apareció Toga y Mr. Compress y en eso Toga diría, fue complicado pero lo conseguí, dijo mostrando una jeringa con sangre. En ese instante Toga se la bebió y todos vieron como Toga se transformó en Izuku. Luego vieron como Compress sacó una canica de su bolsillo y tirándola al suelo apareció un clon de Toga. Luego vieron como Mr. Compress comprimió la cámara de seguridad haciendo que terminara la grabación. Todos estaban en shock absoluto por lo que vieron y no lo podían creer. Habían traicionado a 2 alumnos y ahora uno estaba muerto, o eso pensaban y la otra estaba en Tartaros. Nezu con la cabeza agachada diría, ¿qué hemos hecho? Los demás presentes se sentían pésimos por lo que vieron. All Might estaba destrozado porque había matado a su discípulo al igual que Endeavor, Todoroki y Bakugo. Este último no sabía qué decir. Había hecho algo muy terrible que solo los allí presentes sabían a excepción de los que ayudaron a Izuku aquella vez. En ese momento nadie habló hasta que Nezu con sus manos patas golpeó su escritorio y por un descuido encendió el televisor. Estaban reportando en las noticias que la Liga de Villanos había atacado los transportes de la prisión y liberaron a All for One. Se podía ver la pelea de Afo y Muscular siendo transmitida en vivo, viendo cómo Afo lo estaba sometiendo. Todos los héroes se vieron unos a los otros y Nezu gritaría, no puede ser. La señorita Momo iba en ese camión. Rápidamente todos los héroes salieron al patio de la academia y todos vieron cómo aterrizó un jet de tamaño considerable para todos. Al ya haberse subido Nezu lo elevó y lo puso en rumbo hacia el lugar de la pelea de Afo.
De vuelta al lugar de la pelea, Afo había asesinado a los tres y ahora iba a obtener su premio. Sujetó a Momo de la cabeza con su mano en su frente y luego se podía ver cómo los dos desprendían rayos rojos y entonces Momo vio como de su cuerpo salió una esfera de luz roja que entró al cuerpo de Afo. Soltando a Momo, Afo diría, por fin, un Kirk más a mi colección, diría con una carcajada mientras todo era visto por un sujeto en la cima de un edificio que tenía un traje ajustado de color negro oscuro. En eso Afo crearía un cañón en su brazo y diría, esto es para demostrar lo inútil que son los héroes, dijo para disparar hacia Momo mientras ella estaba inconsciente por el dolor al haber perdido su Kirk. En eso, sin que nadie lo notara, unos látigos negros atraparon a Momo y la atrayeron con el sujeto de hace un rato encima de un edificio. Afo, al ver que no había rastro de la hija de los Yaoyorozu, diría, eso fue muy fácil, dijo mientras empezaba a llover y volviendo con la liga, les ordenaría que se fueran, pero en ese instante un gran escombro golpeó a Kurohige, dejándolo aturdido y todos al voltear vieron a un sujeto en un traje ajustado de color negro oscuro que cubría todo su cuerpo con unos ojos raros en su cara y con un símbolo similar a una araña en el pecho. Afo diría, vaya que tenemos aquí un héroe que vino a su propia muerte, dijo con un tono de burla, pero el sujeto diría con una voz intimidante, no vine aquí para morir y lo siento, pero no soy un estúpido héroe, dijo con ira apretando los puños. Afo confundido diría, entonces ¿qué eres? El sujeto dijo, pues yo soy tu peor pesadilla, diría empezando a caminar hacia Afo lentamente y luego se detuvo. Los dos se miraban el uno al otro sin moverse. La lluvia seguía cayendo cada vez más y más fuerte, en eso todo se vio como en cámara lenta como la lluvia caía despacio y se vio una gota cristalina caer de la frente del sujeto enmascarado y al tocar el suelo los dos se lanzaron a pelear. Fin del capítulo 2. Y bueno amigos, este ha sido el capítulo de hoy. Si te gustó, comenta y deja tu like para poder traerte la siguiente parte. ¿Qué creen que pasará? ¿Quién es el sujeto enmascarado? ¿Afo lo derrotará? ¿Los héroes llegarán al lugar a tiempo para ver esto? ¿Dónde está Momo? Todo esto lo verán en el siguiente capítulo. Sin nada más que decir, le mando un saludo a Artyom17. Y bueno, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.